Sometimes I feel so low down and disgusted. Can't help but wonder what's happened to my companion. Are they lost or are they found? Committed the cost it'll take to bring down all their earthly principles. They're gonna have to abandon. Bien, hoy estamos dando inicio a una nueva serie. Estamos comenzando una serie en la cual nosotros vamos a exponer un libro de la Biblia. Es una serie expositiva. Por favor, una más. Ahí, gracias. Muchas gracias. Entonces, en esta serie expositiva, primero quiero darles algo de contexto para que podamos comprender. En esta serie expositiva, nosotros vamos a estar en el libro de Efesios y vamos a estudiar el libro de Efesios aproximadamente hasta enero. De hecho, vamos a estar hasta todo enero estudiando el libro de Efesios. Así que partimos ahora, octubre, noviembre, diciembre y todo enero también vamos a estar en el libro de Efesios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a volver a lo clásico, ¿ya? Back to the basics. Vamos a tomar el libro de Efesios. Ustedes saben que es una carta del apóstol Pablo. Ya vamos a explicar eso. Y esta carta del apóstol Pablo está en el Nuevo Testamento. Tiene apenas 6 capítulos. No es una carta larga. Y es una carta, por lo demás, que creo que es sumamente importante e interesante de estudiar. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, a partir de las verdades fundamentales del Evangelio, nos invita y nos desafía como iglesia a vivir en un contexto de incredulidad, de maldad, de muchas veces de falta de compasión también. Y el apóstol Pablo va a invitar a los creyentes de Éfeso a vivir en un estilo de vida que realmente pueda ser como una luz en medio de esa oscuridad. Pero la base para el apóstol Pablo presentar eso no es el esfuerzo que los cristianos hacen. La base para que el apóstol Pablo presente eso es el evangelio de gracia que actuó a favor de los escogidos de Dios en Jesucristo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver durante esta serie. Vamos a estudiar Efesios. Así que, como hemos hecho otras veces, les quiero dejar el desafío de que lean y estudien Efesios durante estos próximos meses. Es muy corto, Efesios. Vuelvo a decir, son 6 capítulos. Y si lo vuelven a leer una vez a la semana de nuevo, entonces de aquí hasta enero, mientras lo vamos estudiando, y ustedes lo vuelven a leer de nuevo, una vez por semana, que va a tomar, si se lo leen de una sentada, les toma como 40 minutos. ¿Ya? En una sentada. Si sentarse de Efesios 1 hasta 6, 40 minutos. No es más que eso. Pero si quieren dedicarse con un poquito más de atención, pueden leer 1 o 2 capítulos por día, con mayor atención y cuidado, y todas las semanas volver a leer entero el libro de Efesios de nuevo. Queremos dejarle este desafío a ustedes para que de aquí a enero podamos haberlo leído el libro de Efesios aproximadamente unas 16 veces. ¿Sí? No está malo, ¿no? ¿Cierto? Y profundizar así en la Escritura. Cada vez que tú vuelves, la Biblia es este tesoro inagotable, recordemos que es la palabra de Dios. Así que cada vez que la volvemos a leer es como que uno descubre otras cosas, descubre nuevas cosas, profundiza cosas que había visto antes, o le toma nuevo sentido a cosas que había entendido superficialmente. La palabra de Dios es en ese sentido maravillosa y realmente sorprendente. Entonces no pienses que vas a estar leyendo un texto humano cualquiera que simplemente lo vuelves a leer una y otra vez. Lo que vamos nosotros a estar haciendo es reestudiando y profundizando en la palabra de Dios. ¿Sí? Así que partimos este mes de octubre, por lo tanto, con el libro o la carta de Pablo a los Efesios. Después todos manejando Efesios así. ¿Sí? Ahí le van a preguntar, ¿y tú qué opinas de esto? Bendito sea Dios, el Padre, nuestro Salvador. ¿Cierto? ¿Y tú qué dices al respecto de esto? Bueno, me pongo la armadura de Dios. ¿Sí? Entonces ahí tener la palabra del Señor ahí, aquí en la punta de la lengua, ¿cierto? Eso es muy bueno. Agradecemos a nuestro diseñador que a veces hace cosas buenas y es Abraham Camayi.
y en este caso hizo algo excelente, ¿eh? No hay que decirlo más allá de las bromas. Y es un homenaje a un disco de Bob Dylan del año 79 que se llama Slow Train Coming, ¿sí? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con el libro de Efesios? Tiene mucho que ver. La iglesia está preparando la venida de Cristo y Cristo está viniendo. Quisiéramos tal vez que Cristo venga a otra velocidad, ¿no? Nosotros creemos tener la agenda súper clara, pero Cristo sabe y Cristo está trayendo su reino y su reino está viniendo. Y mientras su reino avanza, la iglesia es parte de la construcción de ese reino. Entonces, eso es lo que esta carátula de manera tan maravillosa representa, ¿cierto? Y haciendo un homenaje ahí a este además espectacular disco de Dylan, se los recomiendo, del 79. El productor fue Mark Knopfler, el de Dire Straits, ¿sí? ¿Lo conocen? De hecho, se nota la guitarra de Dire Straits ahí, se nota el estilo, ¿sí? Es un lindo disco, todas las letras con un contenido abiertamente cristiano. En la etapa cuando él recién había conocido a Cristo, había conocido al Señor, había conocido el Evangelio, y él entonces comparte eso en este primer disco con ese énfasis que es Slow Train Coming. Así que se los recomiendo, por si quieren también. ¿Qué mejor? Leer Efesios, escuchando Slow Train Coming, ¿cierto? Y bebiendo una Coca Light. Bien, entonces, ahí me caí. Entonces, comunidad que genera movimiento que genera comunidad. ¿Por qué? Porque por un lado, al ser la comunidad del Espíritu de Dios, generamos un movimiento en la historia, pero también es verdad que el Espíritu de Dios y el mover del Espíritu es el que genera esta comunidad. Por lo tanto, y vamos a ir descubriendo eso en el libro de Efesios. ¿Bien? Ok, vamos entonces a los primeros versículos de Efesios. Hoy vamos a partir con Efesios 1, del 1 al 2. Y nosotros decimos, ¿para qué enfatizar esto? ¿Para qué prestar atención a esto? Si todas las cartas de Pablo son iguales. Él viene y saluda. Obviamente, lo básico, ¿no? La salutación, como tenía el subtítulo de las Reinas Valeras, ¿cierto? La salutación, que no es otra cosa sino un saludo. Solo que suena más bacán decir salutación. Entonces, Efesios 1 del 1 al 2, sin embargo, tiene algunos tesoros ahí muy interesantes y es lo que hoy día vamos nosotros a explorar. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos nosotros leerla, conocerla, estudiarla, abiertamente y públicamente predicarla. Son privilegios que no siempre como iglesia hemos tenido y que tal vez muy probablemente no duren para siempre tampoco. Pero gracias porque en este tiempo podemos hacerlo. Y queremos en esta hora, oh Señor, con dedicación, con empeño, pero sobre todo, porque es lo más importante, bajo la guía y la iluminación de tu Espíritu Santo, entender tu palabra, conocerla, explorarla y ser edificados por ella, porque tu Espíritu siempre habla con tu palabra, a través de tu palabra, en tu palabra. Entonces, oh Dios, es maravilloso para nosotros poder oír la voz del Espíritu Santo al abrir la Biblia y leerla. Queremos, oh Dios, que tu Espíritu Santo transforme, renueve nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, Éfeso, una muy importante ciudad de la antigüedad. Partamos por ahí. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso con el propósito de que esta carta pueda circular también en algunas otras iglesias que estaban en la región de Éfeso, algunas iglesias cercanas. O sea, la carta no va dirigida solamente y estrictamente a la comunidad cristiana de Éfeso de aquel tiempo, sino también a comunidades cristianas que estaban en ciudades alrededor de Éfeso. Pero en toda esa región, la principal ciudad era sin duda alguna Éfeso, un centro cultural, un centro de comercio, un centro religioso. Era una importantísima ciudad, ¿sí? Además que tenía una historia muy interesante. De Éfeso viene, por ejemplo, uno de los más importantes filósofos presocráticos, Heráclito, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y aquí qué me importa Heráclito? Bueno, si a ti te gusta Cambia, todo cambia, eso es Heráclito, pero en la voz de León Gieco, con Mercedes Sosa, ¿o no?
Ah, mire, le sale lo argentino, ¿eh? Che, está bien, muy bien. Gracias por la corrección, Becerra. Mercedes Sosa con León Gieco. Entonces, eso era lo que proponía Heráclito. Heráclito decía que todo cambia. Entonces, hay importantes filósofos ahí que van a ser y van a tener su lugar de estudio en Éfeso. Pero también era un importante centro religioso. Y allí se adoraba a una diosa que era Diana de los Efesios. Y que nosotros la conocemos más bien como la Mujer Maravilla. ¿Ustedes sabían eso? No tenían ni idea. ¿O sí? ¿Algunos sí? La Mujer Maravilla es Diana de los Efesios. ¿Sí? Entonces, hay algunos que dicen, ahora entiendo por qué la adoraban, dicen algunos de ustedes. ¿Sí? Entonces, efectivamente, Diana de los Efesios era una diosa importantísima. Había una enorme cantidad de templos dedicados a ella y a otros dioses también, pero principalmente a ella en Éfeso. Y en ese contexto también había una estatua enorme que algunos dicen que era una de las principales obras del imperio greco-romano de aquella época. Era una estatua que los navegantes podían verla a kilómetros. A kilómetros. Estaban todavía lejos de la costa y cuando empezaba a asomarse algo de tierra, se podía ver ya la estatua. Era una estatua realmente impresionante de Diana de los Efesios. Y lo interesante es que era un contexto, por lo tanto, de fuerte paganismo. Si había un contexto donde la iglesia cristiana tuvo que dar testimonio en medio de una cultura hostil y de una sociedad e incluso de autoridades hostiles al cristianismo, uno de los principales contextos fue Éfeso. El apóstol Pablo llega allí a predicar el evangelio, todo eso está relatado en el libro de Hechos. Y cuando él llega allí a predicar el evangelio, mucha gente comienza a creer. Había una sinagoga de judíos, por lo tanto había un testimonio del Dios verdadero. En medio de toda este montón de dioses falsos, de ídolos de la cultura griega, en medio de ese contexto, habían sinagogas, pero eran sinagogas que eran básicamente para los judíos étnicamente y se les toleraba porque ellos no molestaban a nadie y allí estaban ellos en Éfeso teniendo su sinagoga. Pero el apóstol Pablo llega a la sinagoga, como él acostumbraba a hacer, a predicar el evangelio. Judíos se convierten, pero luego comienza a compartir también el evangelio con aquello que los judíos llamaban gentiles, que es una palabra que los judíos usan para los no judíos, ¿sí? Entonces comienza a predicarle a gentiles también. Y en ese contexto cosas increíbles comienzan a ocurrir. Empieza a convertirse mucha gente a Cristo. Y alrededor del templo de Diana de los Efesios había, como ustedes se pueden imaginar, un rico comercio, ¿sí? Vender estatuas de Diana de los Efesios, ¿sí? Vendían, estatuas grandes, pequeñas, medianas, chapitas, jockeys de Diana de los Efesios, Wonder Woman, ¿cierto? Entonces, disfraces, no sé qué vendían, pero muchas cosas habían alrededor de eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Que no todos se convierten necesariamente. Esto es el impacto del evangelio. Muchos se convierten, pero no todos se convierten, pero muchos que no se convierten a Cristo, al evangelio, sin embargo igual escuchan con atención lo que Pablo y los cristianos dicen y comienzan a despertar a la realidad de que en realidad ellos están embobados en esta falsa adoración. Así que comienzan a abandonar la compra de ídolos, la compra de estampitas de Diana de los Efesios y de lo que sea que vendieran, de chapitas y todo. Entonces el comercio comienza a verse afectado en la ciudad de Éfeso por causa de esto. Así que los comerciantes van a las autoridades para exigirle que hagan algo con respecto a Pablo, porque esta es una importante tradición. Siempre hemos sido dianistas, o lo que sea, que la palabra que usaran, y ahora viene este hombre y está trastornando nuestra ciudad. Y vienen estos cristianos y comienzan a trastornar nuestra ciudad. Y nosotros queremos vender estampitas de Diana de los Efesios y ahora ya nadie nos quiere comprar. Impresionante el impacto del evangelio, ¿cierto? En una ciudad. Así que la ciudad queda realmente impactada por esto y comienza a generarse entonces toda una hostilidad hacia Pablo, ciertamente, que predica, pero no solo hacia Pablo, hacia todos los cristianos. Pablo, tiempo después de plantar esta iglesia, él se queda en Éfeso, ¿eh? Y se queda en Éfeso un buen tiempo, se queda en Éfeso un poco más de 2 años, predicando, enseñando,
él permanece allí y eso le da una cosa muy interesante porque, por ejemplo, en otra ciudad que es Corinto, el apóstol Pablo estuvo poco tiempo, no estuvo mucho tiempo, algunos meses nomás. Algunos se convirtieron, les entregó el evangelio y de ahí rápidamente se fue a otra ciudad a predicar. Pero en el caso de Éfeso, él se quedó más tiempo. Así que él tuvo tiempo para discipular a las personas, para enseñarles en el camino del Evangelio de Cristo. Así que había allí también una comunidad que era muy fuerte, no solamente en términos numéricos, sino que también era muy fuerte en cuanto a su doctrina. Específicamente los presbíteros de Éfeso terminaron siendo varios de ellos líderes muy importantes de la iglesia cristiana, porque eran discípulos directos, ni más ni menos, que del apóstol Pablo. ¿Sí? Eso es tremendo, ¿no? Entonces, alguno aquí con suerte tuvo clase con Eric Goles, ¿sí? Otros de nosotros con Humberto Maturana, así ya con suerte, una clase, ¿cierto? Y, terrible bacán, tuve una clase. Bueno, imagínense estar 2 años siendo discipulado por el apóstol Pablo, ¿cierto? Que es reconocido por cristianos y no cristianos como una de las mentes más brillantes, ¿cierto? Que existió en la historia. Así que lo que ocurre con esta comunidad es que es una comunidad también muy conectada con Pablo. Y por eso a uno le llama la atención que la carta parece ser un poquito fría. No tan personal, uno dice, pero uno esperaría de Pablo enviar una carta a los Efesios, una carta más, oye, los hechos de menos, después de 2 años de batalla, después de 2 años de luchar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo a decir que esta era una carta circular. Iba a la iglesia de Éfeso, pero también tenía que circular en otras iglesias en pequeñas ciudades alrededor de Éfeso. ¿Sí? Ese era el propósito de esta carta. Y por eso, por lo tanto, la carta tiene algunos términos un poco más genéricos y puede sonar un poquito más fría, tal vez, en esos términos. Sin embargo, es una carta que tiene el propósito de edificar a los cristianos en medio de un ambiente hostil. Y aquí yo quiero que guardemos esto. Edificar y motivar a cristianos en medio de un ambiente hostil al evangelio y al cristianismo. Te lo vuelvo a repetir. Edificar y animar, motivar a los cristianos en medio de un ambiente hostil al evangelio y a los principios de la palabra de Dios y del cristianismo. ¿Les parece conocida esa situación? ¿Sí? Sabemos, no vamos a llorar, sin llorar, como dice un amigo mío. Es sin llorar la cosa. Y nos vamos en el sentido de que hay ambientes muchísimo más hostiles para predicar el evangelio. Seamos honestos con eso. Y es lo mínimo que le debemos a nuestros hermanos misioneros que están dando testimonio en lugares verdaderamente hostiles, donde son amenazados de muerte, ¿cierto? Entonces, no nos pongamos a lloriquear tampoco, ¿no? Pero recordemos, y no podemos negar tampoco, que es un hecho que estamos en una cultura y en un contexto chileno crecientemente hostil al cristianismo. Tal vez hace 20 o 30 años no era tan hostil, pero hoy lo es mucho más. Y es una hostilidad muy interesante, porque es una hostilidad muy parecida a la hostilidad que podía haber en las ciudades antiguas como Éfeso. Porque es una hostilidad en torno a ídolos. Cuando en el siglo XIX, XVIII, XIX, después de la revolución científica e industrial, se genera en el contexto occidental mucha crítica racionalista y fundamentada en la ciencia a las verdades del cristianismo, muchos cristianos también, intelectualmente capaces, se levantaron para mostrar que los avances científicos y que los avances en términos de descubrimiento de la ciencia no negaban, sino más bien confirmaban la Escritura. Fue una época maravillosa de debate y de enfrentamiento. Pero hoy nosotros vivimos una época donde se ataca al cristianismo no desde la ciencia, sino desde la ideología. Y ahí, caramba, que es difícil. Porque no hay caso, o sea, la persona idolátricamente piensa que ese es un valor fundamental de la vida. Y a partir de ahí construye todo su sistema de pensamiento y ataca al cristianismo por considerarlo una amenaza a su ideología. Muchas ideologías que hoy día se propagan y que incluso están a la base de nuevos proyectos de ley son ideologías que, si uno no las analiza con calma, no son más que castillos de naipes. Esta semana estuvimos explorando algunos videos, algunos textos también pude explorar, de una mujer norteamericana. Con mi esposo estuvimos viendo algunas cosas, se llama Camille Paglia. Y Camille Paglia es una feminista norteamericana, una mujer ya que tuvo una lucha muy importante en los 60, cuando ella estudió en la universidad en los 60.
Camille Paglia es una feminista. Ella no es cristiana, de hecho es atea. Y ella tiene duras críticas a ese burdo feminismo de redes sociales que está hoy día. Y con justa razón, porque ella dice, nosotros luchamos por algo que estas niñas burguesas están echando a perder. Así es la crítica de ella, estoy repitiendo sus palabras. Les recomiendo que la lean, que la vean. Camille, con doble L, Camille Paglia. ¿Sí? Por decir, ella no es una cristiana, porque ustedes no piensen, claro, obviamente una cristiana. No. Ella dice, hay cosas que son fundamentales. La sociedad occidental no existiría sin el cristianismo, dice ella. Mucho de lo que nosotros construimos, muchos de los derechos que las mujeres tenemos, fue porque los cristianos nos dieron esos derechos. No podemos hoy día venir y levantarnos contra el cristianismo por causa de ciertas expresiones de ese cristianismo que son ultra, ¿cierto? Pero el cristianismo en sí no es enemigo de los derechos de la mujer. Ella dice varias cosas interesantes, les recomiendo que la vean. ¿Sí? Camille Paglia. ¿Por qué? Porque el punto siguiente dice, bueno, la ideología de género, hermanos, la hace añicos, con un par de argumentaciones muy bien fundamentadas científicamente. Ella dice, mi tesis doctoral en Yale fue sobre androginia. Yo sé de lo que les estoy hablando. Cuando nos hablan de esta idea de un género fluido, no tiene fundamento científico una idea como esa. ¿Existe la disforia de género? Existe. En un porcentaje muy menor de la población. Pero a partir de ese porcentaje menor, empezar a decir que el género es fluido es una exageración ideológica que no tiene base científica. Les recomiendo que la lean, la busquen ahí si quieren tener algunos argumentos, porque a veces uno de los problemas cuando uno conversa con gente no cristiana es que uno presenta argumentos desde cristianos, ¿no? Entonces si dicen, claro, pero tu argumento es de un cristiano. Pero sería interesante pasarle un librito a Camille Paglia, ¿no? Decirle, mira, aquí una mujer atea, feminista, pero fíjate cómo ella plantea algunas cosas. Interesante es el hecho de que hoy día nosotros estamos en ese contexto, un contexto de idolatrías de ideas, ideolatrías. Ideologías. Y a partir de fundamentos ideológicos se está criticando todo tipo, ¿cierto? Y se está criticando especialmente a la visión cristiana del mundo. En una cultura esclava de la corrupción ética, moral, en un mundo que se autodestruye, porque de hecho eso estaba ocurriendo también un poco con la cultura greco-romana, más que un poco. Dios quiere llamar a la iglesia a ser un fiel testigo como un soldado valiente en un campo de batalla. El apóstol Pablo les quiere recordar a este pequeño grupo de cristianos en Éfeso. El apóstol Pablo les quiere recordar que ellos están en medio de un campo de batalla y que ellos deben levantarse para luchar esa batalla y que ellos no necesitan nada más para esa batalla que lo que ya tienen, el Evangelio. Es muy interesante en ese sentido la carta a los Efesios. Nosotros empezamos a pensar, ¿qué necesitamos para luchar la buena batalla de la fe en nuestro contexto? Y entonces se levantan voces en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas. Necesitamos recursos, necesitamos dinero, necesitamos cristianos en posiciones de influencia. ¿Qué necesitamos? El apóstol Pablo va a decir, lo que necesitamos ya lo tenemos, el Evangelio. Si nos comprometemos con el Evangelio y damos testimonio fiel de él, lo demás será añadido. Pero hay que tener el Evangelio completo, no una partecita de él. Todo el Evangelio, como se nos es presentado en Jesucristo. Y eso es lo que Pablo va a hacer aquí en la carta a los Efesios. Va a presentar el Evangelio de una manera total y completa. Y ahora que empezamos octubre, mes de la Reforma, maravilloso octubre, es lindo por eso, porque en mes de la Reforma llega la primavera, ¿cierto? Qué bonito, ¿no? Las dos cosas juntas. Llegó la primavera y llegó la Reforma. ¿Qué mejor? Celebramos y recordamos que además este año específicamente 500 años del inicio del movimiento de la Reforma. Con mayor razón nosotros necesitamos volver a prestar atención a de qué trata, qué es y cuál es el fundamento realmente del Evangelio. Y por qué el apóstol Pablo decía con toda propiedad, el Evangelio es el poder de Dios. Él no decía el Evangelio tiene poder. Él decía el Evangelio es el poder. Si creemos en el Evangelio, entendemos el Evangelio, vivimos conforme al Evangelio y damos testimonio del Evangelio, el poder de Dios está en medio nuestro.
el poder de Dios actúa a través nuestro. Nosotros tenemos esta idea de que el poder es como un kamehameha que viene así y te posee, ¿no? Tenemos esa idea del poder como una cosa mística. El apóstol Pablo dice que el poder de Dios es tan maravilloso y tan mejor que eso, que actúa con o sin tus emociones entre medio. A veces tú ni siquiera lo sientes, ni siquiera percibes algo especial, pero el poder del Evangelio está actuando en aquellos que están a tu alrededor, porque tú estás dando testimonio fiel del Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? Siempre hay que volver a eso. ¿Cuál es el fundamento de qué trata realmente el Evangelio? Así que el apóstol Pablo va a tomar desde ahí para luego decir cuál es el testimonio que los creyentes de Éfeso deben dar en ese contexto hostil a ellos, y también por lo tanto nos exhorta a nosotros cómo dar testimonio en nuestro contexto. Bien, el mensaje de Éfeso entonces es un llamado a recordar de dónde fueron sacados por gracia y cuál por lo tanto es su misión. De dónde fueron sacados por gracia y cuál es su misión. Allí el apóstol Pablo encuentra el fundamento para animar al creyente desanimado, para despertar al creyente que está durmiendo, para levantar al creyente que ha caído, el Evangelio. Nosotros pensamos, necesitamos algo nuevo, ¿no? Necesitamos un nuevo material, una nueva visión, una nueva revelación para el 2017, ¿cierto? Entonces vamos y le decimos, por favor, apóstola, ¿cierto? Apóstol, o el quien sea, ¿cierto? Le pedimos, por favor, díganos cuál es la revelación para el 2017, cuál es la visión de Dios. Y ellos siempre están mirando las nubes y diciendo, es que yo veo en las nubes a un león. Entonces uno dice, ahí está, hay que recibir algo. No, el apóstol Pablo dice, al fin de los tiempos la gente tendrá comezón por oír cosas nuevas. Pero lo que despierta al cristiano dormido, lo que levanta al cristiano que ha caído, lo que anima al cristiano que ha fracasado, lo que le da la victoria al cristiano que ha fallado, es el Evangelio, es la obra de Dios en Cristo, no en ti, en Cristo, fuera de ti, pero a tu favor. Gracia. Y tenemos que volver ahí. El apóstol Pablo vuelve una vez más ahí, vuelve ahí en Efesios, para decirnos, ahí está el poder de ustedes como creyentes, para dar testimonio en un contexto hostil. ¿Sí? Así que, ¿de dónde y por qué fueron sacados de la muerte espiritual? Pero también, ¿para qué fueron sacados? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la misión que tenemos? ¿De dónde, por qué y para qué fuimos sacados de la muerte espiritual? El apóstol Pablo va a dedicar los primeros capítulos de la carta a los Efesios a eso. Y los siguientes capítulos va a hablar sobre las implicaciones que esto tiene en la práctica, en la vida en familia, en la vida en comunidad, en la vida laboral y también en la vida en sociedad. ¿Sí? Y ahí es donde él va a hablar sobre la armadura espiritual, ¿cierto? Así que esto es a grandes rasgos la carta a los Efesios. Veamos hoy en esta salutación, en este saludo, tres cosas. Obviamente, tres cosas. Tres. ¿Cuál es el mensaje de la carta a los Efesios? Esa es la pregunta que fundamentalmente hoy yo quiero que nosotros veamos. Y como digo, vamos a volver a lo clásico, así que no vamos a obviar hoy cualquier tipo de proyección. Yo quiero que usted esté atento a su Biblia. Y ve allí, en Efesios 1, del 1 al 2, ¿cuál es el mensaje de la carta a los Efesios? Y hay algo maravilloso. Al tiro ya en el saludo, el apóstol Pablo muestra de qué va a tratar y lo que él quiere hablar. O por lo menos da luces, ¿sí? Apunta hacia dónde lo que él quiere hablar. Y por eso ustedes van a ver que los saludos parecen todos iguales en las cartas de Pablo. Si tú has leído el Nuevo Testamento te has fijado en eso. Pero no son todos exactamente iguales. Algunas iglesias las saludan de una manera, otras de otra. En algunas iglesias, cuando las saluda, dice algunas palabras. En otras iglesias dice otras palabras. ¿Por qué aquí saluda de esta manera a los creyentes de Éfeso? Porque aquí él ya está dando a entender, mostrando a grandes rasgos de qué trata el mensaje de la carta que él está escribiendo, de la carta a los Efesios. Tres cosas, como decía. En primer lugar, el mensaje de Efesios es un mensaje con autoridad. En primer lugar, lo que el apóstol Pablo quiere dejar muy claro es que este es un mensaje con autoridad. Pablo no viene a darles una opinión. Pablo no viene a los cristianos a decirles así, bueno, quiero que ustedes consideren si les parece bien y después de mucha reflexión podríamos llegar a este acuerdo al respecto de esto. No. Pablo no da un mensaje con esas características.
Con lo cual yo no estoy diciendo que Pablo sea un intolerante, un autoritario, para nada. Es que aquí, en este caso, él no estaba hablando por sí mismo a solas. Él está hablando con autoridad apostólica, inspirado por el Espíritu Santo. A mí no me cabe duda que Pablo debe tener opiniones sobre muchas cosas, ¿no? Yo creo que sí. Oye, sí, no, en realidad, bonita esa música griega. Tal vez alguna conversación así con Bernabé, ¿no? Mientras iban en el barco, ¿sí? O tal vez cuando pescaban. No, en realidad yo prefiero el bacalao, creo que es más rico. Entonces, ok, no estamos diciendo aquí que Pablo todo lo que dijera lo decía con autoridad espiritual. Pablo era una persona común y corriente, pero cuando tenía que hablar inspirado por el Espíritu Santo, hablaba con autoridad espiritual. Ese es el punto, ¿sí? Y este es el caso aquí. Él está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que, ¿qué es lo que él dice? Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad ¿de quién? De Dios. Él dice, primero, recuerden quién soy yo y en qué término les estoy hablando. Les estoy hablando como apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un oficio muy importante en la vida de la iglesia, el cual ya cesó, porque el propósito de este oficio era establecer los fundamentos de la fe y la doctrina cristianas y que esos fundamentos quedaran registrados en el Nuevo Testamento. Si alguien hoy se dice apóstol en estos términos, tendríamos que agregar sus libros al Nuevo Testamento. ¿Me entienden lo grave de la situación o no? Entonces tendríamos que venir y poner ahí, ¿cierto?, los libros de Maldonado, por ejemplo. Gracias, se me olvidan los nombres de estas personas. ¿Sí? Maldonado. Entonces ponerlo ahí, al final. ¿Sí? ¿Algún libro interesante de Maldonado? A ver ustedes que leyeron. A ver, no voy a decir nombres, pero ustedes que leyeron esas cosas y las creyeron. Cuéntenme, por favor. No, va a ser Rick Warren, ¿eh? No, oiga, no me difame a Rick Warren. No me lo difame. Al gordito lo queremos. ¿Sí? Dice algunas cosas interesantes, pero lo interesante es eso. Lo interesante es que los autores cristianos pueden tener más o menos, ¿cierto?, aciertos en lo que enseñan, pero no son más que eso, buenos autores cristianos, otros no tan buenos y algunos de frente malos. ¿Sí? Pero aquí el apóstol Pablo no está escribiendo una opinión. Él está diciendo yo soy apóstol y aquí estoy hablando con la autoridad apostólica. El oficio apostólico existió con el propósito de establecer los fundamentos de la doctrina cristiana durante el primer siglo. Y es por eso que dice muy claramente al terminar la Biblia en Apocalipsis, a ver cuántos se acuerdan cuando terminamos la serie la semana anterior. Al terminar la Biblia aparece una ciudad santa en la visión de Juan y él dice que el fundamento de esa ciudad son 12 y esos son los 12 apóstoles. No habla de 13 ni de 14, no hay 15 ni 16 apóstoles, son 12. Y ahí el fundamento quedó establecido y desde ese fundamento construimos, sin duda. Pero este es el fundamento, es el propósito del ministerio apostólico. De ahí lo grave que alguien hoy quiera decirse apóstol, porque lo que está diciendo es que él va a poner un nuevo fundamento. ¿Y qué es lo que dice Pablo en Gálatas al respecto de los que vienen a predicar otro evangelio? Aunque sea un ángel, sea anatema. ¿Y qué es anatema? Eran aquellas cosas que en el Antiguo Testamento eran consideradas malditas y debían ser quemadas en el fuego. ¿Sí? Entonces no y no. Los apóstoles son estos que nos dejaron el Nuevo Testamento. Y aquí el apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Es un mensaje con autoridad. Lo primero que tenemos nosotros que entender al leer la carta a los Efesios, y sobre todo en estos tiempos de pluralismo, en estos tiempos de millennials, como son la gran mayoría de ustedes hoy aquí presentes, debemos nosotros entender, ¿cierto? Algunos se quieren sumar a los millennials, son bienvenidos también, ¿sí? Yo les doy la bienvenida en nombre de todos los millennials, ¿sí? Entonces, los millennials tenemos esta cosa así como del pluralismo, ¿no? De la opinión, de la visión, sí, de relativizar lo que el otro dice. No lo encuentro malo, me parece interesante, pero el problema es que eso no lo podemos hacer con la Escritura. No lo podemos hacer con lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, está diciendo aquí. No lo podemos hacer con la palabra de Dios porque esa es palabra de Dios. Entonces lo primero que tenemos que entender es un mensaje con autoridad. En segundo lugar, es un mensaje para un pueblo escogido. Fíjense lo que dice en la segunda parte del versículo 1. ¿A quiénes? A
los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos, veamos esas dos palabras, santos y fieles. Santos, separados. Eso significa santo. De ahí, por lo tanto, expresiones como santificado sea tu nombre. Uno les extraña, ¿no? Dice así, pero ¿cómo? Si Dios ya es santo, ¿cierto? Claro, pero santificado significa que en mi corazón, que en mi vida, yo siempre te recuerde y te considere como totalmente otro, aparte, nada se compara a ti. Eso es santidad. Por eso Dios es absolutamente santo. Por eso la Biblia dice que Él no solamente es santo, sino que para dar énfasis, como se usaba en ese tiempo, dice que es santo, santo, santo. ¿Y por qué dice 3 veces? Porque en la lengua hebrea no existía el subrayado. Entonces cuando tú querías destacar algo lo decías 2 veces. Por ejemplo, hay un caso en Génesis 1. Al final de Génesis 1, cuando Dios termina la creación, vio Dios que era bueno, bueno, dice literalmente en el hebreo. Y está traducido en nuestra Biblia como vio Dios que era bueno en gran manera. Qué hermoso, ¿eh? Una linda pega la de los traductores, ¿sí? Entonces, gracias. ¿Sí? Eso era bueno en gran manera también. Entonces vio que era bueno en gran manera, ¿sí? O vio que era muy bueno o tremendamente bueno. Entonces, bueno, bueno, 2 veces. Pero ya 3 veces ya no es solamente subrayado, es subrayado y negrita. ¿Sí? Subrayado y negrita y aumentarle la fuente, como 2 puntos. ¿Sí? Entonces está diciendo que Dios es santo, santo, santo. Estás enfatizando que no es cualquier santidad, Él es totalmente otro, inimaginable. Ni aún tus más osados sueños, ni aún tu imaginación más fértil podrá imaginar a Dios, ni siquiera cerca. No importa cuánto sea tu esfuerzo racional, jamás tu razón lo alcanzará. No importa cuántas cosas tú conozcas de este mundo y explores, jamás nada de este mundo se ha comparado a Dios. Nada, ni nadie es comparable a Él. Por eso es grave cuando cantantes cristianos dicen así, adora al Dios de tus sueños. ¡No! No adores al Dios de tus sueños. Quizás con qué cosas sueñas tú y las idolatras. No, Dios ni siquiera lo podemos soñar. Él está fuera del alcance, santo, santo, santo. ¿Y qué es lo interesante? Que Dios nos hace a nosotros también santos. Nos separa para sí, nos separa para que vivamos con un propósito distinto. Ser santo no es simplemente ser separado, existe un énfasis en el contexto evangélico de que creo que la mayoría, sobre todo aquellos de ustedes que ya conocen y se han criado, conocieron el contexto evangélico de muchos años, ya sea en esta iglesia, en esta denominación o en otra, ustedes saben que la palabra santo se enseña siempre, sí, santo significa separado. Y entonces la gente piensa así, separado, y le da demasiado énfasis a la separación y le quita énfasis al propósito de esa separación. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros venimos y decimos así, oye, no, realmente hay que ser santo. Entonces no te vistas así. Porque eso no es de un niño santo. ¿Sí? Fito, no es santo vestirse así. ¿Sí? No es santo tener extensiones en las orejas. Como sea que se llamen. Total, jamás me pondré una cosa de esas. Eso no es santo. ¿Sí? No es santo tener barba. Eso ya, ¿sí? Pero he escuchado gente decir eso. Entonces, no es santo. Entonces, el énfasis está en pero no el para qué de la separación. Miren, ser santo no es simplemente separar algo. Ser santo es aquello que la buena esposa que alaba a Dios con su vida hace. Compran un pie. Compran un trozo de carne, compran lo que sea, hacen una lasaña y saben que el papá va a llegar tarde ese día en la noche. No vienen y se comen toda la lasaña. Eso es de mujeres impías, arrepentidos. ¿Qué es lo que hace? Viene y corta el mejor pedacito de la lasaña, la que tenga más rellenito, y esa viene y la separa, la pone en un bolo, en un platito aparte y la guarda y le dice a los niños, ese pedazo nadie lo toca porque es del papá. Ese es el concepto de santidad. Separar algo con un propósito. Separar algo
para algo, no simplemente por el hecho de separarlo, no es simplemente, es que si eres cristiano debes ser distinto y debes escuchar música distinta y debes usar un jeans distinto, ¿sí? Hubo un tiempo que había una marca de jeans que eran evangélicos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Tobrux. Yo me acuerdo, claro, me acuerdo de cada cosa. Tobrux. Entonces hay que usar jeans Tobrux porque Levi's no, pues Levi's hace referencia a Levi Strauss y Levi Strauss era ateo. Una estupidez. Pero bueno, entonces, no, o sea, eso no es la santidad bíblica. La santidad bíblica es separar con un propósito, con el propósito de vivir un estilo de vida que es luz, que es sal en la tierra. Y la sal en el salero, en buena onda, pero no sirve de mucho. Tiene que salir del salero para ser útil. No te ruego, dice Jesús, que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Eso es. Pero luego dice fieles. Y ahí nosotros leemos y decimos, eso no sé si aplica mucho a mí. Porque realmente a veces mi fe está súper bien. Pero hay momentos donde dudo del Señor. Hay momentos donde sí, realmente yo le sirvo al Señor. Pero hay otros momentos donde yo más bien guateo. Mi servicio es malo. Hay semanas donde realmente, le estoy dando todo por Dios. Pero hay otras semanas donde doy migajas, si es que, de mi tiempo, de mi vida. ¿Cómo yo puedo ser catalogado como fiel? Lo interesante es que aquí la palabra fiel, literalmente en la lengua original que escribió Pablo, que es el griego, se refiere a las personas que tienen fe. No necesariamente a quienes se comportan con fidelidad, sino a aquellos que tienen fe. Y aquí está la maravillosa noticia del Evangelio una vez más para cada uno de nosotros. Que por la fe nosotros somos salvos. El justo vivirá por su fe. ¿Y qué significa esto? Significa que débil, con dudas, a veces, otras veces no cumpliendo siempre lo que Dios espera, haciendo promesas a Dios y no cumpliéndola la mayoría de las veces. Sin embargo, aún así, crees. Crees que cuando Jesucristo derramó esa sangre en esa cruz, lo hizo por ti. Crees que cuando Él estaba sufriendo en esa cruz, Él lo estaba haciendo para ocupar el lugar tuyo. Tú crees que en esa colina, en el Calvario, en el Gólgota, allí esa sangre fue derramada en tu lugar, porque tú, siendo pecador y por lo tanto merecedor del mismísimo infierno, de la condenación eterna, Cristo toma tu culpa, la pone sobre sí y Él recibe el castigo en tu lugar, sustituyéndote. Y de esta manera entonces algo maravilloso ocurre contigo y conmigo hoy por el solo hecho de creer. En este mundo, nuestra vida de fidelidad a Dios es como una montaña rusa. Y a veces, y una montaña rusa fome, con más bajos que altos, ¿no? ¿Sí? Nuestra vida de fidelidad y lealtad a Dios y a la causa del Evangelio, no importa cuánto nos llenemos la boca, pero la verdad, si tú te analizas fríamente frente al espejo, si yo me analizo fríamente frente al espejo, es una vida en realidad de mucha deslealtad e infidelidad a Dios en muchos. Pero al final del día, por alguna razón inexplicable, yo sigo creyendo. Sigo creyendo que Jesús es mi Salvador. Sigo creyendo que Él murió por mí. Sigo creyendo que al resucitar al tercer día y levantarse de los muertos, yo estaba espiritualmente unido a Cristo en ese acto. Y por lo tanto, delante del tribunal de Dios, que juzga a todos y que dice quién se salva y quién no, delante del tribunal de Dios, que condena a los pecadores y que condena a los inconstantes y que condena a los que son desleales. Sin embargo, delante del tribunal de Dios, Él me ve siempre justo, perfecto, sin mancha. Tú ante los ojos de Dios eres sin mancha, justo, perfecto, porque has creído en Cristo y por creer en Él, la justicia de Cristo te cubre en ese tribunal. Esa es una de las noticias, me quedo corto, creo que es la noticia más maravillosa que ha existido en la historia de la humanidad.
Somos fieles porque hemos creído y creemos. Es que mi fe no es grande. ¿Qué dice Jesús? Aunque fuere como un grano de mostaza. Pero esa fe toma las montañas de tus pecados y las hunde en el mar. Esa fe como grano de mostaza toma las montañas de tu pecado y las hunde en el mar. Por lo tanto, sí, en esta vida altibajos, en esta vida no siempre leales, en esta vida no siempre constantes, en el día a día pecadores, pero simultáneamente justos, perfectamente justos, sin mancha, sin pecado, inmaculados, puros, porque es la pureza de Cristo la que me representa ante el tribunal de Dios. Cuando Dios me va a mirar a mí, cuando Dios te va a mirar a ti, Cristo está delante tuyo escondiéndote, cubriéndote, así que Él ve a Cristo. Fuera de ti. Fuera de ti. En las últimas décadas en el mundo evangélico hemos dado un giro que no es muy positivo. Y es el giro hacia el énfasis en recibir a Cristo en el corazón. Yo no estoy diciendo que no haya que recibir. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Mi punto es cuando el énfasis está allí. Porque el énfasis de nuestra salvación no está en el hecho de que nosotros recibimos a Cristo. El énfasis de nuestra salvación está en el hecho de que por creer, Cristo fuera de mí, en el Gólgota, murió por mí y me representó. Fuera de mí, en esa tumba vacía, se levantó al tercer día y lo hizo en mi lugar. Y fuera de mí, a la diestra de Dios Padre, Él me representa. Todos los actos que me salvan ocurren fuera de mi corazón, han ocurrido fuera de mi corazón. Y la justicia que me salva está fuera de mi corazón, está en los cielos. Y gracias a Dios que está allá. Porque todo lo que está dentro mío yo lo echo a perder. Todo lo que llega a mis manos yo lo rompo. Pero gracias al Señor que esa justicia maravillosa está fuera de mí, fuera. Entonces cuando damos énfasis demasiado excesivo al recibir a Cristo, terminamos confundiendo las cosas, porque empezamos a decir, sí, yo recibí a Cristo, como recibir una hostia, Él entró en mí, y desde ese día en adelante, Él sigue actuando en mí y haciéndome cada día un poquito más justo, para que al final de mis días yo merezca ser salvo. Hay muchos creyentes, muchos evangélicos que piensan que así uno es salvo. Cuando celebramos 500 años de la Reforma, tenemos que recordar que fue justamente contra eso que Lutero, Zwinglio, Calvino se levantaron. Ellos dijeron, no confundamos las cosas. Somos salvos solo por la fe. Solo la fe nos salva. Pero una vez que hemos creído, viene un fruto, que es que el Señor empieza a actuar en nuestro corazón y santificarnos. Por eso es un fruto de ya ser salvo. No es una precondición para que al final Dios me salve. No confundamos esas dos cosas. Lo que nos salva, lo que nos da vida eterna, lo que nos hace que podamos ir al cielo, por decirlo en un lenguaje popular, es creer. Es creer. ¿Cuántas obras, cuánta perfección, cuánto alcanzó a perfeccionarse el ladrón al lado de Jesús en la cruz? No tuvo ni oportunidad ni siquiera de devolver lo que robó. No tuvo oportunidad de rehacer lo que había hecho mal. Pero allí en esa cruz Él creyó. Y por solo creer fue salvo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque solo la fe sola, salva. Basta con creer. Somos fieles en Cristo Jesús. Sí, somos fieles. Porque hemos creído. Con una fe débil, pequeña, pero creemos. Y porque hemos creído, Él nos declara justos como un acto judicial delante de su tribunal. Ya no tenemos culpa y ya la salvación es nuestra. Ya la vida eterna es tuya. Entonces solo nos queda darle gloria al Señor por esa salvación. En tercer y último lugar, este mensaje es un mensaje que empodera al pueblo de Dios. Es un mensaje que empodera al pueblo de Dios.
Vean el verso 2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Es un mensaje que empodera. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos, y miren qué interesante esto, ¿qué necesita la iglesia cristiana para dar testimonio con poder en el mundo? Y algunos dicen, no, lo que nosotros necesitamos, vuelvo a decir, no, lo que necesitamos es recursos. La iglesia necesita dinero. Si tuviéramos más dinero, entonces la iglesia podría dar más testimonio, hacer más cosas, hacer más obras sociales, hacer más cosas lindas, bonitas, construir unos templos bien bonitos y que ahí toda la gente vaya y acuda para adorar a Dios. Bueno, esa era la lógica de Johann Tetzel en el tiempo de la Reforma. ¿Quién era Johann Tetzel? Un monje que vendía indulgencias, vendía el perdón de Dios. Y le decía a las personas, si usted pone una monedita aquí en este cofre, entonces yo le voy a dar este documento firmado y usted entonces tiene el perdón de Dios por unas moneditas. Pero ¿cuál es el propósito de Tetzel? Poder reunir dinero para que la iglesia entonces pudiera tener el sustento económico para así poder dar el testimonio que tenía que dar. Esa es la lógica de Tetzel, no la de Lutero, no la de Calvino, no la de los reformadores. La lógica de los reformadores es que el evangelio es el poder de Dios. La lógica de Pablo es que la gracia y la paz son los dos elementos fundamentales para dar testimonio. ¿Qué es gracia? Gracia para llevar a cabo la misión. La gracia es saber y es la conciencia de que el Señor nos salvó y nos amó simplemente por amor gratuito, por amor sin condiciones. Y porque nos amó de manera gratuita y absoluta, nosotros somos salvos. Pero esta gracia actúa en nuestra vida también. Hay un segundo elemento de esta gracia, que es el hecho de que actúe en nuestra vida para también trabajar en nuestro corazón, para enseñarnos a andar con Dios, para enseñarnos a amar a Dios. Es verdad que somos pecadores y tendemos a pecar todo el tiempo. Pero cuando a mí el pecado me da lo mismo y no me duele, tengo un problema. Y probablemente ese problema sea más grave del que tú crees. Puede ser un problema incluso de que no has sido convertido. Porque a aquel que es salvo, el pecado le duele. El pecado lo hace sufrir y quisiera no pecar. Y por esa causa acude a los pies de esa cruz cada vez que peca. O sea, acude a los pies de la cruz todos los días. Todos los días. Pero esa es la gracia que actúa finalmente. Yo no me daría cuenta de mi condición si no fuera porque la gracia me hace darme cuenta. Yo no me daría cuenta de cuánto necesito a Dios si no fuera la gracia la que me abre los ojos a esa realidad. Yo no vería la gravedad de mi pecado si no fuera la gracia la que me hace percibir la gravedad de ese pecado. Todo eso es la gracia. Entonces, si tú piensas que eres más clever que otros, que en realidad has sido aventajado, porque gracias a tus cualidades excepcionales puedes darte cuenta de tus errores, estás muy equivocado. Es la gracia la que me permite reconocer mi pecado. Es el Espíritu Santo el que me convence de pecado, dice Jesús literalmente. El Espíritu Santo viene a convencernos de pecado. El Espíritu Santo también nos convence de que la justicia de Cristo es suficiente para representarnos ante el tribunal de Dios y por eso somos salvos, por esa justicia fuera de nosotros, por esa justicia que está en los cielos. Y es el Espíritu Santo también el que en nuestro corazón actúa para hacernos desear más a Dios. Y es por eso que el creyente va a amar la santidad. Y va a buscar la santidad. Y no es que le va a dar lo mismo, no importa, total. Si todos somos malos para orar. No, pues debiera dolerme que no oro cuanto debería. Si total, no todos hacen las cosas bien todo el tiempo. No, debiera dolerme no cumplir la ley del Señor y no imitarlo a Él. Es la gracia la que justamente me permite eso. La gracia me abre los ojos a la realidad de que vivir conforme a la regla de la palabra de Dios es mayor gozo que el vivir en rebeldía a esa palabra. Que hay más bienaventuranza, por ejemplo, en dar que en recibir. Que es más bienaventurado el pobre en espíritu. Que son bienaventurados los que lloran.
que es bienaventurado aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Y qué es bienaventuranza? Felicidad, gozo. Es la búsqueda de gozo la que te tiene que hacer a ti buscar la santidad. Paz para no desanimarnos en medio de las tribulaciones y oposiciones de este mundo. Que nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les concedan gracia y paz. Y la paz tiene esta característica, hablábamos del shalom en la serie anterior bastante, sobre este tema de que no solamente es un sentimiento de paz, sino que es también relaciones justas unos con otros en nuestra vida en comunidad. Y aquí el apóstol Pablo está rogando, clamando que el Señor nos dé gracia y paz. Paz, sin duda alguna, como esa paz de saber que Dios tiene control, que el Dios soberano tiene todo bajo control y que todo lo que está ocurriendo en mi vida, tal vez cosas buenas, tal vez otras no tanto, pero ocurren bajo la soberanía absoluta de un Dios que es mi Padre, de un Dios que me ama, de un Dios que así ha querido que las cosas sean. Entonces hay paz en mi corazón en saber que el amor de Dios conduce mi vida por completo y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, hay situaciones difíciles. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos? Dios me está castigando. Viene un problema. Dios me está haciendo pagar mis pecados porque yo sé que las cosas que he hecho. ¿Sí? Aquí estoy hablando de gente realista, ¿no? Porque hay gente que es tan ilusa que ni siquiera se da cuenta que los males vienen por su pecado. ¿Ya? O sea, dejemos eso aparte. Pero consideremos al creyente realista. ¿Qué es lo primero que el creyente piensa ante una adversidad? Estoy pagando un pecado, es mi culpa. Es la primera sensación que a uno le viene. Chuta, no, realmente esto es culpa mía. Yo soy culpable, yo en algo he pecado, le he fallado. El Señor me está haciendo pagar. Pero ¿qué dice Romanos? Dice, ninguna condenación hay. Dios no te hace pagar tus pecados porque Cristo ya los pagó. Entonces, ¿por qué vienen dificultades? No es porque Él te quiera castigar ni hacerte pagar nada. Cuando hay dificultades en tu vida es porque son parte del propósito de Dios para darte crecimiento y hacerte más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Toda dificultad de tu vida, de cualquier naturaleza que sea, esa dificultad vino por la voluntad soberana de Dios para perfeccionarte delante de Él. Es más fácil decirlo que vivirlo. ¿Estamos de acuerdo en eso? De hecho, no se puede exprimir en palabras el cuando uno está viviendo eso. Yo le estoy diciendo la declaración genérica, pero cuando la estamos viviendo hay que vivirla para entenderlo. Es como el eje, ¿no? ¿Se acuerdan del eje? Hay que vivirlo. Pésimo eso. Disculpen el ejemplo. Pero no te lo pueden explicar, ¿no? Hay que vivirlo. Entonces, pero es así efectivamente, este vivir, entender en el sufrimiento que es la mano paternal de Dios. Entonces, es lo que siempre recuerdo y que varias veces lo compartimos, ¿cierto? Cómo yo le explicaba al Agustín con 4 meses que los remedios que él tanto le cargaban eran para su bien y para mejorarlo y para salvarlo de la bronquitis. ¿Cómo yo le explico a un bebé de 4 meses eso? No hay forma. Simplemente tengo que tomarlo y darle el remedio. Tengo que sentarlo y ponerle el paz. Y él ciertamente descontento con su papá. Él ciertamente desviándome la mirada, ¿no? Ojo, bebé, pero ya desviándome la mirada, está enojado conmigo. Y a mí me dolía eso, porque yo sabía que lo que estaba haciendo era por su bien, pero no tenía cómo explicarle. Simplemente tenía que darle el remedio. Movido por el amor que como padre tengo hacia mi hijo. Era mi deber hacerlo. La distancia entre tu mente y la de Dios es aún mayor que la de un adulto y un bebé. Muchas cosas que Dios hace no las vamos a entender. Y cuando llega el tiempo del sufrimiento hay que sufrirlo. Y cuando es el tiempo de llorar hay que llorar. Que nadie te quite ese derecho. Que nadie te reproche el hecho de que te duela el dolor. Porque de eso se trata. El dolor duele.
Que nadie te reproche el hecho de que sufras en el sufrimiento, porque el sufrimiento efectivamente es eso, uno sufre. Pero recuerda que en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, el amor paternal del Dios soberano ha conducido cada circunstancia del universo para que ocurra exactamente eso, porque Él tiene un propósito de amor para tu vida. Ninguna condenación hay sobre ti. Él no te está haciendo pagar tus pecados. Él te está conduciendo hacia el perfeccionamiento en Cristo por su gracia. Por eso, gracia y paz. Que podamos tener paz en lo que sea que estemos sufriendo y sobre todo en un contexto hostil al cristianismo, como el que les tocó a los hermanos de Éfeso, como el que en mayor o menor medida nos toca también a nosotros. Pero ahí está lo que el mensaje de la carta a los Efesios es. Es un mensaje con autoridad, es un mensaje para un pueblo escogido y es un mensaje que empodera al pueblo de Dios. Entonces, con estos tres motivos, yo no sé tú, pero yo al tiro veo y digo, tengo ganas de estudiar Efesios. Porque es lo que necesito. Necesito esta autoridad de Dios sobre mi vida que me habla. Necesito que el Señor me recuerde que soy suyo, soy su hijo, soy su pueblo, soy cuerpo suyo, soy miembro de su cuerpo. Necesito que el Señor me recuerde eso. Y necesito que el Señor me empodere para la misión que tenemos que cumplir en el mundo. Si tienes conciencia de esta necesidad, el libro de Efesios es para ti. Estúdialo en tu casa. Léelo. Lo hemos dicho 1000 veces y 1001 no está de más decirlo. No sacas nada con venir aquí y sentarte a escuchar un sermón. En tu casa tú haz tu parte. Toma tu Biblia, léela. Después pasan los meses y nos sorprendemos, ¿cierto? Uy, ¿por qué no estoy creciendo en mi vida cristiana? Claro, si vienes a la iglesia a consumir. Un consumista no crece. Pero cuando tú estás interesado realmente en tu crecimiento espiritual, abre tu Biblia, léela. Lee Efesios esta semana por primera vez, la próxima por segunda. Y así, vuelvo a decir, cuando terminemos la serie vas a haber leído 16 veces Efesios. Maravilloso. ¿Cuántas cosas Dios te va a hablar ahí? ¿Cuántos tesoros Dios te va a entregar? ¿De qué manera Dios va a consolar tu corazón? Yo no lo sé. Solo el Espíritu de Dios lo sabe porque es el trato personal de Dios con cada uno. Pero abre tu Biblia, léela, conócela, estúdiela. Arrodíllate y ora al Señor y búscale. Porque así crecen los cristianos. Ni un cristiano crece solo viniendo el domingo a consumir. El crecimiento del cristiano se da cuando el interés tuyo está allí involucrado en tu crecer en esta fe y en esta gracia que Dios nos ha dado en el Evangelio. Bien, los invito a que oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y sobre todo gracias, Señor, por la maravilla del Evangelio. Gracias, Señor, por declararnos justos, no siendo nosotros justos. Somos pecadores. Esa es la condición nuestra en este mundo, en esta tierra, en esta vida. Pero gracias porque nos diste el don de la fe. Y por medio de la fe nos has declarado justos delante de tu tribunal. Hoy somos salvos, herederos de la vida eterna. Nos gozamos en la salvación que ya tenemos. Gracias por amarnos. Gracias por salvarnos, gracias por librarnos de la condenación, gracias por regalarnos tan grande y preciosa salvación. Gracias, Señor, porque esa justicia que nos representa, esa justicia que me salva, no es mía, no está en mí, no está en mi corazón, está fuera de mí, está intercediendo a la diestra tuya a mi favor, porque Cristo es mi justicia. Cristo es nuestra justicia. Y por eso hoy somos salvos. Te alabamos, Señor. Queremos perseverar en este mensaje. Queremos profundizar en este mensaje. Queremos anclar nuestra vida a esta cruz. Y queremos amarrarnos al Gólgota y quedarnos aquí de por vida, gozando de la salvación que tú obraste a nuestro favor como sustituto, que murió en nuestro lugar, que pagó nuestra deuda, que canceló todo nuestro pecado y que nos hizo hijos de Dios solo por gracia. Qué maravillosa salvación, Señor. Te alabamos por tu salvación. Te agradecemos por esa sangre derramada. Te agradecemos por esa cruz astillosa. Te agradecemos por esa tumba vacía.
Gracias, Señor, en Cristo y por Cristo nuestro Salvador. Amén.